Mati, pasaron muchas cosas de estos días, todo parece indicar que se viene el acuerdazo. Muchas cosas pasaron estos días. Tenía algunas reflexiones sobre lo de Vidal que ustedes bien comentaron. Yo no podía creer cuando vi el hilo. Porque Para mí la odian, Susem, de verdad. Una cosa es que vos no odias nada porque ni siquiera denuncies el acuerdo con el fondo, que no hables mal del fondo porque no querés ponerlo en agenda. Ahora, salir a ponerlo vos en agenda, sí, con ese nivel de caradurez. Descaro. O sea, evidentemente lo hizo ella también porque a los otros no le daba la cara, pero alguien de Juntos por el Cambio tenía que decir, che, intentemos disociarnos de lo del FMI porque debe ser una de las palabras con peor imagen de la Argentina. Entonces, tan asociada a Juntos por el Cambio, alguien tenía que intentar construir un relato. A mí me parece bien la construcción de relato. Acá me parece que se pasaron de la raya. Pero esto no está ni coordinado para mí. No, total. Está rarísimo. Es muy raro, tiene muchísimas cosas raras que divide a los desarrollistas de los radicales. Todos se presentaban con la boleta de la Unión Cívica Radical. Sí. Frondizi lo puso, o sea, la boleta decía arriba Unión Cívica Radical Intransigente, Ilia lo mismo. ¿Cuántas veces decía radical? A ver, voy a buscar. Podemos buscar el tuit, era 4 y 4, que en realidad si ponía a los desarrollistas como radicales, le daba que los radicales tenían tomaron más que los peronistas. Pero no ¿Cómo iba a servía decir como eso? efecto. Claro, exacto. Tenemos a la UCR adentro, aparte dicen que no podemos. Total, que igual Lo que para se mí puede la UCR manipular un cuadro. Debería haberle dicho algo de, che, no me saques a mis dos mejores presidentes, porque la verdad que en términos económicos a los que menos mal le fue a los presidentes desarrollistas de la UCR. Claro. A los que tenían esa orientación, pero eran de la UCR. Pero me encanta porque puso acuerdos con el FMI y la columna militares. Total. Y además... Pará, pero era militar. Voy a aprovechar para pasar dos... Deberías haberlo sumado ahí también. Debería haberlo sumado ahí. ¿Está sumado ahí? Voy a aprovechar para meter dos clips muy cortitos. Sí, Si por se favor. Uy, sorpresa de Becha. Porque en el hilo tiene dos, digamos, cuestiones centrales que para mí, más allá del chiste de lo de los radicales y desarrollistas, tiene sentido refutar. La primera vinculada a para qué se usó la deuda con el fondo. Sí. Y la segunda en relación a si la Argentina en el 2015 era un país sobreendeudado y que el macrismo solamente en todo caso cambió de acreedor de los acreedores privados al Fondo Monetario. Es algo que el año pasado lo intentaron instalar con más fuerza, un poco bien le fue, a mí me sorprendió, pero bastante bien le fue en relación a los hechos históricos. La idea de que teníamos una deuda y que había que pagarla. Exacto, la idea de que todos los dólares de deuda que tomó Macri en realidad eran para refinanciar deuda vieja. Veamos lo que, igual este video es conocido, pero tengámoslo siempre a mano. El video de Duhovne, ¿lo tenemos por ahí? Ah, claro. Hay que tenerlo siempre muy, muy, muy presente para no caer. Ella es un sticker. Ese ya es un sticker de Porque aparte, WhatsApp. ayer lo volví a ver y no lo dice al pasar. El chabón le da mucha fuerza, mucha relevancia a la idea de que la Argentina era un país en 2015, cuando asume el nuevo gobierno, completamente desendeudado. Claro, él dice que es por culpa de que estábamos desintegrados del mundo, de que nadie confiaba, de que éramos un país del África subsahariana. Pero lo dice. O sea, no es que había tensiones o había dudas respecto a lo que él creía. ¿Podría haber estado mintiendo? Y miente, que algo quedará. ¿Duhovne o...? No, claro, como decir... No tenía ningún incentivo a No, mentir en ese ok, momento. claro. No tenía ningún incentivo. ¿Lo tenemos a Duhovne? A ver. En una charla para empresarios. Hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Éramos perfectos. El gobierno argentino hoy tiene una deuda 2015, ¿no? Sí, principios de 2016 neta, quizás. sí, le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. También distingue Las pesos dólares, empresas a lo que Juntos tienen por un el Cambio no hace. endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional Mirá cómo se le hace agua a la boca. o al lado. internacional. Podemos hacernos mierda. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Ese número hoy de esta... Es decir, es un nivel de deuda bajísimo. Familia, no lo sé.
de los más bajos del mundo. De los más bajos del mundo. Mejor Para. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país. Es así, Mira nivel que de deuda los últimos 10 bajísimo, segundos. el más bajísimo del mundo. No conozco otro país que tenga este nivel de deuda. Es increíble, no lo dice al pasar, ¿entendés? Que Duhom le diga si es kirchnerista, ¿no? Muy tremendo. Es muy se le tremendo. nota. Aclaremos, ahí todavía era periodista, Periodista. columnista de La Nata. Imagínate si algún día soy ministro y pone nuestras columnas acá. ¡Ay! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mandale un esta saludo semana a- me cuenta. Mandale un saludo al Y ministro. después te Mirá, queda este archivo claro, sí, con todos los mi recursos. vida. ¿viste? Van a poner fotos de los legos. Bueno, escuchame. ¿Querés mandar tu mensaje a vos mismo? Porque No. tenés, El archivo te mata, por si tenés Mateo. que devaluar en algún momento. Tengo muchas otras cosas para decir respecto al hilo de Vidal, pero vayamos a lo del Dale. acuerdo exactamente de este sábado, el domingo en realidad, para tirar novedades. Me levanté el domingo cerca del mediodía Bien. con 20 millones de mensajes de WhatsApp que decían, Bueno. hay acuerdo, que... ¿Por qué tenías Sí, la sí. data? No, lo estaba había tuiteado al circulando? fondo, solo que yo estaba Ah. durmiendo. ¿No puede ser un martes? ¿Viste? Vos decís... No, y bueno, los mercados, papi. Claro, el mercado del El mercado tiene que moverse y hay que evitar. Entonces, varias cuestiones respecto a ese hilo de tweets del FMI, que hasta ahora es lo único, entre comillas, oficial. Después Massa también salió a hablar un poco más. Pero traje el ejercicio, o hice el ejercicio, y se los traigo a ustedes, de ver cómo tuiteó el FMI este preacuerdo Sí, como en comparación a cómo había tuiteado los anteriores, para que ustedes encuentren las diferencias. Tenemos ahí el de las diferencias. A ver. Ah, hiciste tarea de espionaje. Y bueno, espionaje total. Ahí va. A Está ver. chiquito, podemos agrandarlo. Se puede, o sea, quizás no llegan a leerlo todo, No, Pero no se yo- puede pero le sumear, digo, ¿no? Vaya. se puede sumear, pero además no hace falta sumear. ¿Vos decís la foto? Hubo otra cosa. No entiendo. ¿En A inglés? ver. ¿Está en inglés? Vayamos de izquierda a derecha. El primero, ¿Ese de qué año es? el productor dijo algo muy importante. En el primero, Están las que banderas argentinas. en el 2 de diciembre del 2022, todavía teníamos 2 estrellas en nuestra camiseta del mundo. Es verdad, esa es una diferencia con la situación actual, pero no 2 es a de eso. diciembre de 2 2022. de diciembre del 2022, la tercera revisión. Acuérdense que las revisiones del fondo son trimestrales. Tuvimos una en diciembre, otra en marzo, otra en junio, que es la que todavía estamos discutiendo porque no llegó. Ok. Entonces, 2 de diciembre, el equipo del FMI de autoridad de pim, tendrá acceso a unos 6.000 millones, no importa, y después un link que te Sí. lleva a la página del fondo, donde el fondo hace un comunicado de prensa en el que cuenta con más detalles de qué se trata el acuerdo. Bien. Vamos Con detalles técnicos, digamos. con detalles técnicos, que no son todos los detalles, es la orientación general del documento que están discutiendo. Bien. Todavía no conocemos el documento. El documento se conoce una vez que el directorio, el board, aprueba el desembolso. Ok. Ahí recién conocemos toda la letra chica. Bien. Acá vemos la letra grande, si se quiere. Sí. 13 de marzo, mira el cumple de Fito, 2023, de la cuarta revisión. El personal técnico del FMI, bla, 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 link. Te mando al comunicado de prensa del organismo en el que detalla de qué va, qué estuvimos discutiendo, hacia dónde vamos. Bien. Bien. Domingo 20... ¿qué cayó? ¿23? No, sí, 23. Bueno, domingo 23 de julio, podemos Gírame ir a la para el última, otro- para vamos a la derecha. Ah, no, a la derecha. Exacto, es otra, así, perfecto. No hay link. Y no hay banderas solo- argentinas. no hay pero hay link, hilo link. ahí, hay un No hay hilo, link, ¿no? no hay banderas argentinas, no hay hilo en ninguno, no hay link en ninguno. ¿Y por Yo qué puse- dice uno ahí? Porque Bueno, después, No, hay hilo, pero no hay link. Exacto, hay hilo, Ah. pero no hay link. El FMI en inglés tampoco tuiteó al respecto. O sea, nadie del FMI está hablando de unas negociaciones efectivamente avanzadas. Acá lo que se comunicó es un preacuerdo del preacuerdo. En realidad, la base para un preacuerdo. Massa le dijo el Un nombre. guiño. Massa le dijo term sheet. Term algo sheet. así. Agreement. Es algo que yo realmente no había escuchado. Bueno, Fíjate, informate un poco ignorancia. más. Informate un poco más. Totalmente. la verdad. Fruto de mi ignorancia, pero no es algo típico de los acuerdos del fondo. El Staff Level Agreement, el Staff Report y todo eso, sí. Sí, pero es este parte. nombre es nuevo. El term sheet, la verdad. Boludo, sí Massa no está estaba. haciendo realmente historia porque inventó un tipo de Inventó acuerdo nuevo. uno. Me gusta Exacto, también que un nuevo paso burocrático. muestra como la foto, muestra como un amanecer.
¿Viste? No, No, está te elegido. cacharé. Entonces- Está elegido eso. Vamos a contextualizar para que se entienda en qué momento llega ese hilo de tweets. Tu Sí. teoría es que no hay acuerdo. No, mi teoría es que la voy a desarrollar a continuación. Estamos atravesando la 5ª revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, el que Sí. firmó la Martín Argentina en Guzmán. 2022 para refinanciar el de Macri. Y en junio, acuérdense que cada revisión tiene atado un desembolso, nos tenían que llegar 4.000 millones de dólares. El Sí. 10 de junio tenía fecha la revisión. Esa revisión parecía estancada. Los dólares aún no llegaron, siempre tienen algunos días, una semana de retraso, pero la verdad que un mes y medio de retraso y sin tener garantías de cuándo van a poder llegar Es un problema. Es un problema. Tal es así que a fines de junio tuvimos que pagar los vencimientos del acuerdo de Macri Sí. con recursos propios, con yuanes y derechos especiales de giro, que es como la moneda del fondo que nos había quedado de una vez Y antes. ahí estamos al horno con las reservas. Exacto, estamos 7.000 millones de dólares abajo con la reserva. No es que nos sobran reservas y usamos un poquito para pagarle. En julio tenemos nuevos Vencimientos por casi 3.000, en realidad 2.600 millones de dólares. No nos sobra, porque ya una parte Ya no importante- tengo más plata, Ya- le dice Massa. ya sacamos una parte importante para pagar el de junio. Se aspiraba, imagino, de las autoridades argentinas a que en el transcurso de julio llegara el desembolso demorado de junio Sí, para pagar. bien. ¿Se entiende? Estamos Sí. ahí. Estamos ahí. Estamos. Ellos Eso- nos deben y Eso. nosotros tenemos que pagar muy prontamente un dinero. Exacto. Al principio de la negociación, diría a principio de junio, Sí. lo que el Gabinete Económico Argentino llevaba como propuesta al organismo era: dame ahora todos los desembolsos Del año. del año, que Bien. suman casi 11.000 millones de dólares. Bien. Eso ya no está más en las notas periodísticas, al menos, como en los rumores. Ya no figura más ni como rumor la posibilidad de que el fondo te adelante todo lo del año. Pero al menos dame lo que me tenías que dar en junio. ¿Por qué no está más en rumores? Porque pareciera que son correlación de fuerzas. Entonces vos no cumpliste ninguna meta. Yo veo que no tenés garantizada por ser ¿Ninguna meta generosos. cumplimos? Y la de fiscal y la de reservas no las cumplimos. La monetaria es difícil, depende si la tomás como porcentaje del PBI o en términos nominales, en pesos, pero la verdad es que tampoco. Ok. Hay Oye, algunas trampas para hacer, pero Hoy el FMI reconoció que la sequía afectó nuestro nivel de recaudación. Capaz eso tiene algo que ver. el FMI dice, exacto, recalibrar las metas en función de la sequía, lo que ya había dicho en la revisión anterior y que básicamente dijo, bueno, no te pido que todo lo que tenías que acumular en marzo lo hayas acumulado, dejo que lo acumules a lo largo del año. O sea, medio que postergó un poco la meta, pero no la bajó En diciembre vemos, significativamente. De hecho, para que tengan una idea, esa recalibración que se hizo en marzo nosotros teníamos que acumular más o menos 10.000 millones de dólares con recalibración y todo, y hoy estamos 7.500 abajo. O sea que las reservas tenían que ser de 10.000 millones y hoy estamos 7.500 abajo. Bien. O sea, estamos muy lejos, Sí. incluso con ese Pero capaz primer eran 10.000 millones reacomodamiento. No, no. Hay que profundizar. Un poco Le más. faltó el Hay que guión. profundizar. Entonces, cerrar una negociación no es, a mi entender al menos, bueno per se. O sea, hay que ver en qué condiciones vos cerrás Obvio, claro. esa negociación. Y acá no es que no sabemos la letra chica, ni siquiera sabemos la letra grande de lo que para avanzar en este acuerdo el fondo le exige a la Argentina. Ok. La medida del domingo a la noche son, si se quiere, un botón de muestra. Y a mi entender, explican bien la tensión que hay entre un Fondo Monetario Internacional que le exige a la Argentina una devaluación del 25% Sí. y una Argentina que no quiere devaluar ni un peso. Ok. Entonces, y ya cierro con esto como para que después hagamos preguntas y dudas, Sí, porque sí. la verdad que como este tema está en agenda, seguro tengan un montón de cosas para decir o incluso el chat tenga preguntas. Entonces, ¿qué es lo que resuelve o qué medida encuentra el Gabinete Económico Argentino? Decir, bueno, no vamos a aumentar el tipo de cambio, pero sí vamos a crear distintos regímenes especiales. O sea, en lugar de hacer una devaluación generalizada, vamos a hacer una suma de devaluaciones selectivas o parciales. Claro. Entonces,
En la cuenta general en el es una extremo, devaluación. si vos haces selectivas todas las partes o todas las operaciones, es lo mismo que la devaluación general, está claro. Sí. Pero hay algunas chiquitas que no entran y además hay, dentro de las que entran, distintas tasas. Por ejemplo, para Claro. la importación de bienes se devalúa un 7,5 o aumenta el tipo de cambio un 7,5 por impuestos y para la importación de servicios un 25. Entonces ahí tenemos Exceptuando incluso- algunas también. exceptuando algunas que es lo que hoy no me quiero imaginar el teléfono del lobista de Sergio Tomás con la cantidad de llamados que debe estar recibiendo de a mi empresa o a mi sector, déjalo afuera, porque es importantísimo para La producción. la producción, para la economía, Y para los las poderosos- familias, para los hogares. Los poderosos llaman al que tiene la lapicera. Claro, sí, es que en uno de los puntos exceptuados dice los precios vinculados a la canasta básica. Sí. Bueno, de alguna forma indirecta, todo podemos encontrarle una, Sí, sí. una mediación hacia la canasta básica. Entonces creo que hacia ahí se encaminan los llamados. Pero lo cierto entonces es que lo que el gobierno resolvió es lo que técnicamente se conoce como una devaluación fiscal, es decir, hacer más caro el tipo de cambio, pero no por un aumento del dólar, sino por impuestos que le sobrecargo Ujú. al tipo de cambio. ¿Me Ok, explico? perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, Bárbaro. así el dólar ahorro ahora va a recibir o va a tener que pagar más percepción de ganancias. Sí. Por eso se unifica con el de la tarjeta. La importación de bienes va a tener impuesto país. La importación de servicios va a tener impuesto país. Y además, y esto sí es muy importante, el dólar agro nuevo, porque se amplía el dólar agro, eso es como una especie de evaluación para las exportaciones, empieza a incluir el maíz. Un producto que hasta ahora no estaba nunca incluido en el dólar agro porque tiene un impacto en la En la economía canasta doméstica, básica, exacto, total. en la canasta básica, mucho más elevado que La soja. Bien. o el arroz o Y incluso el vino. Por eso Massa después anuncia que va a dejar de pagar retenciones. Y después más anuncia que las economías regionales, a partir del 1 de septiembre, no van a pagar más retenciones, que igual hoy solo son 6 productos. Entre ellos el maíz. Sí, hay que ver igual qué régimen. Yo no termino de entender. Porque que paguen 0 de retenciones todas las producciones de maíz tampoco me rarísimo. parece. Sí. Sé que el vino, seguro. De hecho, ayer pregunté si hay que ir a estoquearse de vino. Me dijeron, no, no te preocupes. Pues Vos fumás. Va a estar Vos todo fumás. bien. Bueno, Vos hablando de fumás. fumar, tabaco tampoco. Exacto. Tabaco tampoco. Tabaco sí. Es economía regional. ¿Cuál es? Porque no me queda claro, vos Dale. traes toda esta información. No me queda claro si la lectura que haces es, bueno, pará, todavía no está nada cerrado, todavía no está claro que giren esa plata y mucho menos las condiciones en las que eso va a pasar. Sí. ¿Por qué anunciaría el candidato y ministro esta serie de medidas? O sea, tu lectura es, anuncia todo esto en un gesto al Sí. FMI para Sí. decir, che, igual estoy haciendo lo que me estás pidiendo. Exacto. Sí, Ok. Esa es mi visión. Esa Bien. es mi opinión. Y además, hay otra cuestión que esto es increíble. Todos los tiempos burocráticos del fondo, obviamente, no son de la noche a la mañana. El viernes, este viernes, pasado mañana, empieza el receso de verano del fondo. Sí. O sea que lo que no se resuelve hasta el viernes, después va a haber que esperar. creo ¿Un que- mes? Sí. Todo agosto. O sea, pospaso. Exacto. Pero vos no crees que el jueves va a salir algo? Si está todo el mundo diciendo Yo que creo el que jueves sale. el jueves lo que puede llegar a salir es El ese link. comunicado, exacto, el link. Después puede ser que no salga y yo quede preso, pero bueno, es lo que Ah, pienso, está bien. obviamente no tengo Está- data, no tengo estamos- info. Mi especulación es que el jueves va a salir ese link con un staff level agreement, que es lo que en general se comunica, o es lo primero en ser comunicado, Mm. y que después el desembolso va a llegar post paso. Pospaso. Entonces Pero ahí también hay otra cuestión. el vencimiento también lo van a patear, imagino. No es que nada. No está tan claro. No está tan claro. O sea, Ahí para lo que vos se puede hacer. Entramos en default, entonces. Ahí lo que se puede hacer es, con un staff level agreement, que ya te garantice que los técnicos, los robotitos, dijeron que la cosa está encaminada, Sí. Yuanes. incluso sin la aprobación del directorio, que la Argentina pueda conseguir algún financista que le diga, mirá, necesito 3.000 millones de dólares, yo te prometo que en un mes te lo devuelvo. Puede ser Sí, complicado sí, por de esa algún historia. lado vamos Fecha. a O puede ser incluso a Dale. veces Sí, sí, lo que no, se yo lo hace, pongo, por yo lo ejemplo, pongo, se pone como el oro en garantía. Entonces se hace como un swap de oro que te doy el oro, este oro es tuyo, lo mantengo yo, pero hasta
que pague al fondo, hasta que el fondo en realidad me dé sus 4.000 millones de dólares, estos 4.000 Son millones de dólares tuyos. de oro son tuyos. Tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo tiene vacaciones el Fondo Monetario? Es algo que no, es una Un información mes. que no puedo encontrar. Yo Por- leí en algunos lugares un mes y en algunos lugares 2 semanas. Igualmente, Estamos al horno porque las pasos son ahora. Pero no, Ya. no pasa nada. Porque Massa me parece que ayer dijo tercera semana de agosto, que es pospaso. También ahí hay una cuestión de si se produce algún tipo de cisne negro en la elección, que vaya a saber uno que es un cisne negro en esta elección donde se puede esperar cualquier cosa. Bueno, las posibilidades de un desembolso o no también van a estar sujetas al resultado de la PASO. Como Por eso necesitamos Pero- antes. por eso se necesita antes. Por eso a mí me llamó la atención sobre todo que más hablara de la tercera semana de agosto y no de agosto en general. ¿Pero Como qué es dijo de la tercera semana de agosto? que el desembolso llegaría a la tercera semana de agosto. Que Ah. él espera que con los tiempos del fondo el desembolso, que ya está en teoría acordado, llegue la tercera semana de agosto. A mí me da dudas, incluso si él confiara en que el acuerdo está cerrado, porque Sí. eso le creo, hasta ahí le doy ese derecho, Sí. que confíe en que en la tercera, que es bueno decir que el desembolso vaya en la tercera semana de agosto. Eso la verdad me sorprendió. Que lo diga así abiertamente. Tercera semana de pero agosto. ¿Por qué? Porque sentís que no te deja- llegamos. exacto. Falta mucho hasta el 13 de agosto. pero el tema es que si entran en vacaciones estos hijos de puta, que no puedo creer que se tomen vacaciones teniendo tanto poder sobre la Sí, vida de tantas totalmente. personas. Pero ¿qué vas amigo, a hacer? ellos también tienen una vida. Déjate de joder. No. Me reí bastante con lo de Quintín Palma ayer. Pueden ir a ver Sí, Eh, respecto sí, de sí. lo que él piensa de Cristalina Georgieva. Está en su Instagram. A ver, respecto a los tiempos del fondo. Ellos yo creo que no quieren que todo esto estalle. Tampoco es que están desesperados porque el oficialismo relija. No están de... Para. Me voy a poner a... Dale. Para mí la lectura que hace el fondo es, sí, no quieren que esto estalle, Sí. pero en algún punto tienen una certeza que es que claramente se va a tener que volver a renegociar después Sí. del 10 de diciembre cuando Total. cambie este gobierno. Total. O sea, ellos saben De que hecho, hay una antes. mesa, de hecho probablemente De hecho, antes, antes, sí. va a haber una mesa para volver a revisar Total. todo, entonces no los corren los tiempos electorales a ellos. No. Indiscutiblemente. Pero ellos también juegan, o sea, ellos deben también tener algunos candidatos con quienes creen que van a poder llegar a mejores acuerdos que con otros. Entonces, ¿por qué te sentás con este? Bueno, por algo de la institucionalidad. ¿no? ¿Por qué te Sí, sentás pero con porque Massa? además, claro. O sea, Bueno, si vos porque pensás. es el ministro de Economía. Sí, pero si actualmente. estás convencido de que es Massa- un gobierno que no va a reelegir. Pero Massa no está sentado ahí como candidato. Massa está sentado ahí como ministro de Economía. Es el Como que tiene el ambos. director. Massa no está sentado aparte, tipo, no y va a además Massa negociar no el- está sentado, pero el equipo de Massa va en calidad de ministro. No, y además por una cuestión también geopolítica y política internacional de que Bueno. tienen el préstamo más grande del Exacto. mundo con Argentina y las negociaciones de Argentina con otros acreedores y el puntapié que podría implicar que Argentina no pague esta deuda o se vaya del fondo generaría también una inestabilidad por parte del Fondo Monetario Internacional que bastante en crisis está con todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Como que no es que tampoco se juegan políticamente 100%. nada ellos. Tengo varias preguntas. Dale, me encanta. La primera es sobre esta devaluación del 25%. Sí, para servicios. Sí. Hablábamos ayer, que me pasaste el tuit que estábamos hablando sobre, bueno, los condicionamientos devaluatorios que tiene el Fondo Sí. Monetario Internacional para con nosotros, que son condicionamientos que ya han sido firmados. De hecho, sí. ayer se hablaba muchísimo de todo el mundo de vayan a comprar dólares porque se va a ir a la mierda, no sé qué. La realidad es que cualquiera que venga siguiendo de cerca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sabe que hay una devaluación ya casi de hecho de todos los meses, casi del 10%. Sí, que en general acompaña más o menos el ritmo de la inflación. Exacto, Sí. como que eso está ahí. Es parte del acuerdo, de un acuerdo que es cierto que el ex Frente de Todos, una Sí. gran parte del bloque, no firmó, pero que después lo tenés a Máximo Kirchner diciendo mi candidato es Massa, que está negociando estas condiciones. Ahí hay un problemón político de explicarle a la Total. gente en campaña qué es lo que estamos haciendo con el Total. fondo y que me parece que en definitiva nadie puede decir mucho, pero a la vez es el único enemigo concreto que tiene hoy Unión por la Sí. Patria para poder hacer campaña.
Totalmente. De hecho, ese creo que es un problema que se remonta a enero del 22, cuando Claro. Guzmán sale a decir, tener al fondo es lo peor que nos puede pasar, y en la misma oración o en la misma conferencia decir, este acuerdo es exactamente la política económica que nosotros queremos para este país. Entonces, si es lo peor que te puede pasar el fondo y el acuerdo es todo lo que vos quisiste, entonces no es tan terrible el acuerdo con el fondo. Claro. ¿Me explico? Sí. Ahí hay una tensión que creo que el Frente de Todos, en este año y medio, desde la firma del acuerdo de facilidades extendidas, no pudo resolver. No pudo No, resolver. Y creo que ahora, con la candidatura de Massa, algunos de quienes en ese momento enfrentaban la tensión desde un determinado lugar, hoy la enfrentan esa misma tensión, porque esa tensión existe entre cuánto vos te mostrás como una víctima del fondo y cuánto te mostrás como alguien que le puede poner los puntos al fondo. Las dos cosas a la vez es muy difícil de transmitir. ¿Me explico? Sí, sí. Algo de, yo lo frené al fondo. El fondo me decía que no hiciera esto y yo lo hice. Sí. El fondo me pedía que yo hiciera una evaluación y no la hice. Sí. Y al mismo tiempo decir, no, el fondo te marca o te ata las manos con todas las políticas y nosotros no decidimos nada. No dijo eso igual Massa el domingo. Massa no, pero otros del frente sí. Yo soy de los que cree que el fondo te ata y te ata en todo sentido. Y que está siempre sujeto y que por eso tenerlo adentro es tan perjudicial. Pero ¿cómo te lo sacás de encima? Bueno, es un tema, yo lo que pienso es que sobre todo dejaste pasar una oportunidad muy importante del 2020 al 2022 cuando por la pandemia, por la guerra, todavía no había sequía, por la situación entre China y Estados Unidos, había margen para vos pararte un poco más o al menos intentar discutirla al fondo por fuera de los términos de los típicos acuerdos. De hecho, Máximo lo que decía era... Pero eso se lo paguemos en 20 cobramos a años. Guzmán, claro. Paguemos en 20 años. Esa es la famosa gran deuda. Sí. Voy a decir deuda, pero por Sí, un sí, juego de sí, palabras. sí, totalmente. Pero eso es lo que le cobra el Frente de Todos al albertismo en esta coalición. 100%. Lo que a mí no me pasa es que una vez que se va Guzmán del ministerio, yo todos esos planteos o todas esas dudas sobre si se podría haber hecho de otra manera o si se puede hoy hacer de otra manera, la dejo de tener. Lo mismo, si vos sabías que el 13 de agosto tenés paso, movés toda la negociación para que en junio la tengas cerrada. Y vos ponés tu fecha el 31 de junio, decido tenerlo así. Algo que especulaba yo mucho y lo planteé muchas veces acá, tiene que ver justamente con la idea de que quizás todo esto era parte de una gran teoría conspirativa que lo ponía Massa como Sí, miles también. de notas operando sobre la complejidad de cerrar con el fondo y que llegue el 11 de agosto y diga tipo cerré. Bueno, eso también Todavía pasar. puede pasar. Rial tuiteó que en realidad el acuerdo estaba cerrado el sábado, pero que Massa no lo quiso decir para que todas las editoriales del domingo, que es un día de editoriales, salieran a decir no va a haber acuerdo y de pronto Tuki al mediodía, cuando ya las editoriales estaban públicas. Elijo creer Hay- completamente hay Massa algo- podría ser capaz de hacer eso. Yo estoy completamente segura. También hay otra cosa de que para algunos puede ser una virtud. De hecho, para mí hay una virtud en la persuasión. Le voy a decir persuasión Sí. con sentido. En hacerles creer, incluso a personas a las que le fallaste en otras ocasiones, que esta vez no le vas a fallar. O sea, porque la verdad que Sergio Tomás es de las personas más Sí, vas. persuasivas. O sea, no que... Persuasivas. Perfecto. Perfecto, gracias. Es la persona más persuasiva de la Argentina, por Sí. ponerlo en esos términos. Estúpido y sensual masa, lo decimos. Estúpido Claro, y sensual claro. Massa, tan persuasivo, por ser generoso con él. Ahora, cuando Sergio Tomás sale a decir que el FMI no quería el gasoducto y después se conoce, o sea, alguien tiene la vocación de ir a ver las revisiones de diciembre del año pasado en la que el fondo decía avancen con el gasoducto y termínenlo lo antes posible porque necesitan terminarlo para salvar divisas, o cuando Massa dice que habló con autoridad del fondo, que les comentaron que los opositores argentinos Sí, no quieren nada. sí. Algo que es obvio por cómo funciona el fondo que no ocurrió. Más allá, o sea, debe haber ocurrido que los opositores argentinos le hayan pedido al fondo Que no nos dé nada. plata. Lo que es raro es que las Gente autoridades del del fondo, fondo le le haya hayan dicho dicho a él. Massa, y aparte que Massa los ponga en esa posición de intermediarios y de buchones a las autoridades del fondo. O incluso, Todo narrativa, eso es todo o relato. incluso cuando Massa dice
o cuando se gira, creo que lo dijo Massa él en una conferencia o una entrevista, que el director chino ante el FMI había dicho que China se iba a hacer cargo de los vencimientos. Sí. Y después el FMI salió a decir, che, esto no pasó nunca de manera formal. Entonces, después Massa dijo, no, bueno, fue en conversaciones, no es que mandaron una carta. Massa originalmente había dicho mandar una carta. Entonces, todas esas cosas que acá en política argentina son Fullero, una le virtud, dijo Cristina. sí, que toda en Argentina son una virtud, en una negociación, cuando tu otra parte miente y miente sobre vos, bueno, eso también paga un costo. Entonces yo creo que ahí también hay algo de un costo que está pagando Massa por algunas mentiritas que forman parte de la campaña electoral Claro. para las PASO, Claro. pero que en la negociación, ahí sí el traje ministro candidato le genera tensiones. Sí, obvio. Que también para ir un poco cerrando, no nos Dale. matábamos tanto, la verdad. Yo No, pensé que íbamos cero. a hablar de otra cosa, pero está bien. Me atajé por la duda. Que es algo que se viene discutiendo mucho y que se viene diciendo que algunos analistas, ¿viste? Porque la verdad que no entiendo bien de dónde, quizás si profundizamos un poco sí, la idea de que dependiendo del resultado de las PASO, Massa debería renunciar al ministerio Total, para no lo entiendo. que la negociación sea diferente. Bueno, No lo entiendo. indudablemente igual hay un problema para el candidato y para el ministro. Para los dos, Sí, que yo lo que pienso, o sea, realmente acá es donde me pongo seria y digo, el problema de haber construido al FMI como el diablo El monstruo, que nos sí. construye como Sí. unidad de la patria y movimiento que tiene que ganar las elecciones porque somos los únicos que vamos a ser capaces de sacar al Fondo Monetario de la Argentina y sacarnos todos los problemas que eso conlleva, es una narrativa bastante compleja porque nunca le pudimos explicar bien a la gente lo que era el fondo. total. Formamos parte del mismo frente político que acordó con el fondo, el bloque no se rompió, renunció el jefe de bloque, pero nunca quedó claro por qué. Después bendijeron a Massa, que está haciendo exactamente lo mismo o ajustando incluso un poco más. Las complicaciones de construir ese candidato siendo ministro, bueno, están jugando fuerte ahora. Entonces, me parece que sigue siendo muy confuso. Y en esa confusión, yo particularmente soy de las que cree que, bueno, no hay que profundizar en la interna esa confusión, porque vamos a perder. Yo, Ese es mi planteo con yo, la interna, no interna, porque para mí no es interna, pero está bien. lo que pienso, coincido, creo que en prácticamente todo lo que dijiste. Sí, pienso varias cosas. Primero, esa tensión de un ministro candidato que entonces negocia con el fondo es la misma que tiene cualquier presidente. Que también tiene tensión en el sentido de que está gestionando hoy y está buscando una reelección, entonces tiene que ir matizando cuánto de lo que dice ahora es para ahora y cuánto de lo que dice ahora lo promete para después. Sí. Y reelecciones o intentos de reelecciones, porque a Ojo de Cielo no le salió, hubo un montón en la historia argentina y eso no destruyó la institucionalidad ni por sí solo derivó en caos y crisis. Con lo cual, ahí pienso que, a mi entender, se sobredimensiona la tensión ministro-candidato en términos de esto, de que de acuerdo a cómo salga las PASO, si no va a tener que renunciar como ministro. Yo la verdad que no veo que eso tenga que ocurrir porque sí. O sea, no veo el razonamiento Claro, de causal. hecho, no. No, para nada. Podría haber otras razones igual. Si se te va la inflación a la Claro. mierda. No, ni hablar. Si está, por no la te voy a PASO, sostener tanto. si por la PASO se te genera una corrida que deriva en inflación y inestabilidad total. y Pero ahí eso te obliga llevaría a renunciar. perder indudablemente las elecciones. No o sea, ve- si no la podés general. resolver la No veo inflación. ningún escenario Bueno. posible en el que justifique Bueno. que Massa renuncie a ser ministro. Ninguno. Bueno, lo que yo coincido con O eso. sea, a menos que se Yo- le salte yo que hoy, es un asesino serial. Yo hoy coincido con eso. Ahora, también pienso que hay una victoria implícita en el condicionamiento del fondo, que la dejamos pasar un poco, pero que Massa sea candidato. Porque, a ver, hace un año ninguno, ni Máximo creo, quería que Massa fuera el candidato en 2023. Que Massa sea No lo sé. bueno, no lo pongo en términos de dirigente, pongo en términos de compañeros Sí, y compañeras sí. de la cámpora con quienes hablamos. Nosotros. Nosotros mismos. Ninguno en 2022
Nadie quiere que sea. O sea, de hecho, siento para que mí es un poco eso es un logro de la extorsión, en este caso indirecta, del organismo. Del fondo. O sea, ahí la negociación es, si no en Massa, el fondo te suelta la mano. Yo creo que ahí debe haber habido mucho mérito de Massa de construir ¿Vos crees que hacia fue adentro. así? ¿Que el Fondo Monetario puso a Massa como candidato? Yo creo que Massa construyó al interior ese relato que puede ser verdad. Pero que la candidatura de Massa solo se explica por tener al fondo y por lo que el fondo hoy representa en términos de la inestabilidad o estabilidad de la Argentina. O sea, nosotros tenemos una espada de Damocles en la cabeza. El famoso vino a agarrar la papa caliente. Exacto. Pero Nosotros igual, tenemos una o espada sea, de Damocles sí. en la cabeza y hay alguien que dice, yo sé hablar con El idioma. la persona que tiene la espada. Entiendo, perfecto. Ese son las condiciones materiales, objetivas en las que estamos, nos guste o no, es verdad que el fondo está. Exacto. Ahora, yo creo que el fondo festejó el 24 de junio, de hecho el fondo y los mercados, porque eso es más explícito, festejaron cuando vieron que el candidato de Sergio Tomás. Nosotros en teoría, nuestro frente, o el Unión por la Patria, el Frente de Todos, era, en 2019 al menos, una coalición que iba a mirar mal lo que le pasaba a la gente que lo que pasaba a los mercados. No pudimos cambiar esa correlación de fuerzas para estar menos dependientes y sujetos del mercado y quizás algunos pensarán que es imposible. Pero no naturalicemos ahora estar diciendo que si no era Massa el FMI no soltaba la mano y entonces sí o sí tenía que ser Massa, o que si no era Massa los mercados se hubieran puesto de culo. No, Porque- pero en esa, pero absolutamente. No, para mí el problema que yo te llevo a la rosca política, pero Dale. solo porque me encanta y porque somos militantes Yo la disfruto también. y me parece que está bueno que la gente vea estos debates, que es que indiscutiblemente naturalizar esas condiciones me parece que es lo que lleva a tener una bajeza intelectual para discutir este momento que me parece que no ayuda a nadie. Eso por un lado. Digo, bajeza Sí. intelectual porque es como Para que mí, nos tiene discutiendo Nuestro frente quién es pone el que- candidato. Nuestro frente en sentido amplio es el que más programa discute de todos los que discuten programa, ¿eh? Eso O absolutamente. sea, porque tampoco es que las internas del otro No, lado no. están sentados en No me una importan mesa con ellos. gráficos, No claro. me importan No ellos. sé, pero por Está bien. ejemplo, hoy tenés a Larreta bardeando a Burrich por lo del blindaje y diciendo, che, anda a estudiar historia. Como que hay como una, Sí, hay que- una interna ahí acerca de cómo hacernos mierda. No, sin duda también hay una discusión sobre el programa. Pero en general los términos son más bien de la chicana. Uno le dice narcotraficante en Rosario, el otro dice que no va a acompañar. Como. No, eso absolutamente. Pero lo que pienso es que por lo menos hay un sector, y yo me incluyo ahí, de compañeros y compañeras que venimos sosteniendo que hay un gran problema dentro de esta gran coalición electoral del Frente de Todos y que ahora se llama Unión por la Patria, que es que no pudo explicar esos condicionamientos a priori. Entonces, la idea de comerse sapos Coincido. es ya naturalizada, porque es lo que viene Es lo que sucediendo estamos acostumbrados, y sí. a lo que estamos acostumbrados, por una falta política de la dirigencia de conducir las discusiones hacia adentro del frente, que indudablemente Coincido. llevan a un momento en el que faltan 3 semanas para las PASO, tenés del otro lado una candidatura recontrafuerte, que para mí es un problema político de años, Coincido. de decir, che, siempre llega la época de las elecciones y lo único que tenemos para decir es que del otro lado hay un monstruo. Bien. Como si eso alcanzara para politizar a la militancia, para discutir programa. A mí lo que me pasa es, ¿alguien va a discutir programa o simplemente nos vamos a tirar con látigo y decir, bueno, es la que queda, porque la que Bueno. queda es la que queda? Pero no lo planteo como en Ustedes términos. ya saben lo que yo pienso. Sí, obvio. Pienso que hay un candidato que que a veces es difícil en campaña discutir programa. Las campañas tradicionalmente no se discuten programa. Es lo menos. Claro, es el lo que momento menos pasa. politizante Es de el men- todos. Es el momento menos politizante. Ahora, dicho eso, yo creo que Juan Grabois sí está militando un programa. Que a alguno le pueda parecer utópico, que a alguno le pueda parecer lejano, que a alguno le pueda parecer de horizonte, puede ser. Pero en términos de programa, yo Y- creo que hay O sea, Hay propuestas. Pero si estamos hablando de programa, tiene que ser viable y realizable. Es No, la condición hay- sine qua non para un programa. Pero yo creo que... O sea, yo te puedo decir que mi programa es sacarme encima del FMI Sí. y si no lo puedo realizar, bueno, pero no, es un programa vacío. Bueno, también hay algo de ¿Cómo la va a ser movilización utópico? popular. Dicen. Hay algo de la movilización popular que nunca nos convocaron.
la verdad. No, estoy de acuerdo, Cosa estoy de acuerdo. a decirle. Totalmente. Bueno, y yo creo que hay algo del planteo de Juan que sí incluye movilizar Eso es recontra. para decir no al FMI. Y Recontra. una vez que vos tenés a la plaza movilizada, esto se lo escuché a otra gente también, es probable que Néstor no se subió al tren del ALCA. Al tren del no al ALCA, al tren que fue de Buenos Aires a Mar del Plata, que tiene imágenes y Sí, toda la sí. mística de militantes yendo a decirle no a Bush. Pero motorizó eso para una vez en Mar del Plata decir, che, mirá la cantidad de bestias que tengo afuera diciendo que no puedo firmar esto. Para mí, tanto Hay como- algo de sí. esa construcción que creo que también expresa Juan Grabois, de movilizar a la comunidad para después sentarte con el fondo y decirle, mirá, ustedes me prestaron 50.000 millones cuando a la Argentina le tocaban 18.000. Yo los 18.000 me voy a hacer cargo porque entiendo la continuidad institucional. Pero además de los otros 45 o de los otros 30 que me prestaste, mejor dicho, y distribuyamos las responsabilidades, porque vos sabías que yo estaba fallando tu estatuto, vos sabías, lo dijeron tus propios funcionarios, que este préstamo fue político para salvar la reelección de Macri, entonces no me hagas a mí pagar. O sea, no puede ser que solo yo, esto lo dijo Cristian el otro día, que solo nosotros tengamos continuidad institucional. Sí. Ustedes también la tienen. No, tengo muchas cosas para seguir Amo. discutiendo. Un Porque día invítenme un no miércoles, así un vamos a no hablar. miércoles así hablamos Dale. exclusivamente de política. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, Mati, clarísimo todo lo del Fondo Monetario. Seguiremos de cerca. La verdad, Obvio. la incertidumbre es total, pero estamos acostumbrados, vivimos en la Argentina. Seguiremos discutiendo hasta que se acabe el mundo, porque tampoco es que Total, después del 10 de diciembre esto no va a volver a... totalmente. Por favor, Dios, Totalmente. cómo me gusta la política. Espero que ustedes también. Gracias, Mati Basserman. No, gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene y nosotros vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Está Seba Varela del Río estacionando, así que ya viene. Quemadísimo. No firmes un acuerdo con ese ministro. No te quiero ver.